¿Alguna vez has notado esos pequeños bultitos molestos en tu piel? ¿Esos que aparecen en el cuello, las axilas, la espalda u otras zonas? Esas pequeñas lesiones que a muchas personas les resultan no solo incómodas, sino también embarazosas. A veces, no solo arruinan cómo te ves en el espejo, también te hacen sentir observado, como si alguien siempre estuviera mirando. Te encuentras tratando de esconder el cuello, cambiando de ropa, o tocándote la piel ansiosamente, preguntándote en silencio si lo que tienes es algo más preocupante de lo que quieres admitir. ¿Pero realmente pueden desaparecer con algo que hagas en casa? La respuesta corta es sí, pero la respuesta honesta es mucho más delicada. La solución real es más sencilla y segura de lo que Internet te hace creer, pero solo si primero entiendes qué es lo que realmente tienes en la piel. Soy el Dr. Lorenzo Arens, y después de años viendo este mismo problema una y otra vez en consulta, si hay algo que me queda claro es esto: la mayoría de las personas que sufren con verrugas y papilomas no fracasan porque les falte un remedio, fracasan porque empiezan por el sitio equivocado. Han probado cremas, han gastado dinero, han seguido consejos peligrosos y, en el peor de los casos, han puesto su piel en riesgo con métodos que pueden dejar cicatrices, infecciones o borrar una señal que un médico jamás habría querido perder de vista. Hoy voy a revelarte el método exacto que comparto con mis pacientes. No es una solución mágica ni una promesa vacía. No vamos a hablar de remedios caseros agresivos que pueden quemar tu piel o empeorar el problema. Vamos a hablar de un paso a paso muy claro, seguro y práctico para que entiendas qué tienes realmente, por qué aparece y, lo más importante, qué puedes hacer para que estas lesiones desaparezcan sin poner en riesgo tu salud. Así que si estás cansado de esconder tu cuello, tus axilas o esa zona donde te salieron esas marcas, si quieres volver a mirar tu piel tranquilo y ya no quieres seguir improvisando con consejos que solo aumentan tu miedo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir hoy no solo puede darte una solución, puede darte algo más valioso todavía: claridad. Y cuando se trata de verrugas, papilomas y lesiones en la piel, la claridad correcta puede evitarte un error muy serio. Antes de salir corriendo a buscar cómo quitarlas, el primer paso, y también el más importante de todos, es detenerse y hacerse una pregunta que casi nadie se hace correctamente. ¿Es esto realmente una verruga? Porque en mi experiencia, la mayoría de las personas que llegan preocupadas por verrugas en realidad tienen algo distinto, y esa confusión es la raíz de casi todos los fracasos con los tratamientos caseros. La piel habla, pero hay que saber interpretar su idioma, y aquí es donde vamos a poner orden, porque muchas veces lo que parece una sola cosa en realidad no tiene nada que ver con lo que realmente es. Por ejemplo, están las verrugas comunes, que suelen ser causadas por el virus del papiloma humano. Estas suelen ser ásperas, duras, con una superficie irregular, como si la piel se hubiera levantado en una textura rugosa. Pueden aparecer en manos, dedos, brazos, pies y otras zonas. A veces son pequeñas, otras veces crecen o se multiplican, y muchas personas, apenas las ven, se desesperan y quieren arrancarlas, cortarlas o quemarlas. Pero también están los acrocodones, esos pequeños colgajos blandos de piel que suelen aparecer en el cuello, las axilas, debajo del pecho o en zonas de fricción. Muchas personas les llaman papilomas y, aunque puedan parecer similares a una verruga a simple vista, no son lo mismo. Están más relacionados con la fricción, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, los cambios metabólicos o la predisposición de la piel. No tienen la misma estructura, no responden igual y, por supuesto, no se tratan de la misma manera. Y luego está el tercer grupo, el más delicado de todos: las lesiones que no son ni una verruga común ni un papiloma benigno, pero que la persona asume que es eso. Aquí es donde empieza el verdadero peligro, porque una lesión que cambia de color, que sangra, que duele, que crece muy rápido, que tiene bordes raros o que se comporta de manera diferente, no debe tratarse en casa como si fuera una simple marca,
sin importancia. Por eso, antes de pensar en quitar algo, hay que clasificarlo. Ese es el primer gran secreto que separa a quienes resuelven el problema de quienes lo empeoran. Y aquí es donde muchas personas cometen el error más común. En vez de observar y entender lo que tienen, improvisan. En lugar de analizar, siguen lo que vieron en Internet. Y lo peor de todo es que, en muchos casos, la desesperación las lleva a tomar decisiones rápidas, pero equivocadas. Han probado cosas como ajo, limón, bicarbonato, hilo dental, alcohol, vinagre, mezclas caseras, cortes con tijeras, quemaduras con ácidos o incluso aparatos comprados sin criterio. Y no solo es que muchas veces estas soluciones no funcionan, sino que también, en el peor de los casos, pueden dejar cicatrices, manchas, ardor persistente, infecciones o daños innecesarios en una piel que podría haberse tratado de manera mucho más segura. Déjame ser claro, no todo lo que desaparece rápido es lo mejor para tu piel. A veces, la gente está tan enfocada en eliminar la lesión que olvida una pregunta mucho más importante. ¿Qué precio estoy pagando por intentar quitarla de forma incorrecta? He visto cuellos manchados por quemaduras químicas, axilas inflamadas debido a remedios caseros agresivos, espaldas con marcas permanentes por arrancar lesiones que jamás debieron tocarse, todo por querer una solución rápida, sin entender lo que realmente había en la piel. Y aquí es donde muchos no lo piensan, pero hay un detalle crucial. Cuando una persona intenta eliminar una lesión sin saber exactamente qué es, no solo corre el riesgo de dejar una marca, sino que también puede ocultar una señal que necesitaba ser observada por un médico. En otras palabras, puede borrar la pista equivocada en el momento equivocado. Eso es especialmente grave cuando la lesión no era una simple verruga, sino algo que requería evaluación médica. Así que, si tuviera que resumir esta primera parte en una sola idea, sería esta. No empieces con el remedio, empieza con la identificación. Porque cuando entiendes lo que tienes, ya dejas de ser víctima del miedo y comienzas a actuar con criterio. Y en este tema, el criterio lo cambia todo. Si te encuentras con una verruga común, pequeña, bien identificada y sin signos raros, existe una forma segura de tratarla en casa, pero incluso ahí hay reglas. Y si no sigues esas reglas, terminarás nuevamente con el mismo problema, daño innecesario. La primera regla es no arrancar la verruga con fuerza. No la cortes, no la raspes con violencia, no intentes sacarla como si fuera un pellejito. Recuerda, una verruga no es una etiqueta que se despega, es una lesión que está firmemente inserta en la piel. Si la atacas con fuerza, puedes provocar sangrados, dolor, irritación e incluso favorecer que el virus se propague a otras zonas. La segunda regla es no utilizar mezclas caseras abrasivas solo porque alguien dijo que le funcionaron. La piel no responde igual en todas las personas. Lo que para una persona resultó en una pequeña marca, para otra podría dejar una quemadura severa, y si la zona es delicada, como el cuello, la cara, las axilas o el pecho, el riesgo aumenta considerablemente. La tercera regla es muy simple. Asegúrate de que no se trata de una lesión sospechosa. Si la lesión es muy oscura, tiene bordes irregulares, sangra por sí sola, crece rápido o cambia de forma, no la trates en casa, sin discusión. En estos casos, necesitas una evaluación médica, punto. Entonces, ¿qué puedes hacer en casa si realmente tienes una verruga común? Lo más razonable y seguro sigue siendo el uso de ácido salicílico tópico en las concentraciones adecuadas para verrugas, pero no se trata de comprar cualquier producto y aplicarlo sin más. También tiene su técnica, y si la sigues correctamente, es un método bastante efectivo. Lo primero es limpiar bien la zona. Luego, si la verruga está en una zona adecuada y la piel no está irritada, puedes remojarla un poco para suavizar la capa externa. Después, aplica el producto solo sobre la verruga, sin tocar la piel sana. Y lo más importante, repite el tratamiento con constancia. La clave no está en ser agresivo, sino en ser regular. Y ojo, uno de los grandes errores que cometen las personas
es pensar que si no ven resultados en 2 días, deben aumentar la cantidad o la agresividad del tratamiento. No, en la piel, a veces lo que funciona es lo más suave, lo más constante, lo que respeta el tejido sano. Si la verruga no cambia, te duele demasiado, se inflama mucho, comienza a verse rara, o empiezan a aparecer otras más, eso ya te está diciendo que no sigas improvisando. Es momento de consultar a un profesional, porque cuando una verruga no responde como debería, deja de ser un caso para experimentar y se convierte en algo que debe ser revisado adecuadamente. Ahora bien, si lo que tienes no es una verruga, sino un papiloma o un acrocodón, la historia cambia. Ya no estamos frente a una lesión viral típica, sino ante una pequeña prolongación blanda de piel que muchas veces aparece en zonas de fricción o en personas con ciertos factores metabólicos. Y esto es crucial entenderlo, porque si no sabes por qué salen, puedes quitar uno hoy y ver aparecer otros mañana. Los papilomas o acrocodones suelen surgir en personas con fricción constante en la piel, sobrepeso, resistencia a la insulina, niveles elevados de glucosa o predisposición cutánea. No siempre son indicativos de algo grave, pero muchas veces son una señal de que el cuerpo está expresando algo más allá del simple roce. Por eso, cuando alguien me dice, «Doctor, me están saliendo más y más en el cuello y las axilas», no pienso solo en la piel, también pienso en el metabolismo, en la inflamación, en la glucosa, en la insulina, en un cuerpo que puede estar avisando desde dentro lo que ya lleva tiempo ocurriendo. Y aquí viene una de las partes más importantes de este video, porque mucha gente busca cómo eliminar los papilomas, pero casi nadie se pregunta por qué siguen apareciendo. Y si no corriges el terreno, puedes quitar uno y al día siguiente aparecerá otro. Esa es la razón por la que tantas personas sienten que nunca terminan con esto. Entonces, además de tratar la lesión visible, hay que comenzar a mirar el contexto. ¿Hay exceso de peso? ¿Pliegues que crean mucha fricción? ¿Ropa ajustada? ¿Niveles altos de azúcar o resistencia a la insulina? Es posible que haya un patrón inflamatorio que no se está atendiendo, y el cuerpo no hace las cosas sin razón. En muchos casos, corregir la alimentación, bajar la inflamación, perder peso, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la fricción puede ayudar no solo a la piel, sino a todo el sistema. Y eso cambia las reglas del juego. Ya no estás peleando solo contra una lesión. Estás corrigiendo el terreno donde esa lesión prospera. Pero, ¿puedes quitarte un papiloma en casa? La respuesta aquí requiere aún más cautela, porque aunque mucha gente lo hace, especialmente con hilo, tijeras o métodos caseros, no siempre es una buena idea, y menos si no estás completamente seguro de que lo que tienes es un acrocodón benigno y no otra cosa. Sí, algunas personas lo han hecho sin problemas, pero también hay quienes se han infectado, sangrado, dejado una marca fea o cortado algo que no debían. Y ese es el problema de tomar decisiones médicas basadas solo en lo que parece. Por eso, mi recomendación siempre es esta. Si está en una zona delicada, si es grande, si tiene una base ancha, si ha cambiado de color, si duele, si sangra, o si no estás completamente seguro, no lo toques. Que lo vea un profesional. En la piel, la seguridad comienza por no confundir confianza con improvisación. Otro punto que casi siempre cambia la historia por completo es la ubicación de la lesión. No es lo mismo tener una verruga en la mano que una lesión en el párpado, la cara, los genitales, debajo del pecho o en una zona donde la piel es muy fina. Muchas personas copian tratamientos sin pensar en esto, como si toda la piel fuera igual, y no lo es. Una misma sustancia puede ser tolerable en una zona más gruesa y resultar excesiva, irritante o incluso muy dañina en una zona delicada. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿esto desaparece si hago esto?, la verdadera respuesta siempre tiene una condición. Depende de qué es, depende de dónde está y depende de cómo lo hagas. También importa la velocidad con la que apareció. Una verruga común muchas veces crece de manera gradual, mientras que un acrocodón también puede aparecer poco a poco.
Pero si ves una lesión que, en pocas semanas, ha cambiado demasiado, se ha elevado de golpe, se ha oscurecido o ha empezado a sangrar con facilidad, entonces no estamos hablando de tener paciencia en casa. Estamos hablando de detenerte y consultar a un médico. Quiero hablarte ahora de una razón muy humana por la que tanta gente termina empeorando el problema: la prisa. La vergüenza hace que la persona quiera una salida inmediata, quiere dejar de verla ya, quiere ponerse la ropa que quiere, dejar de sentir que alguien la está mirando, y como la emoción es tan fuerte, la paciencia se derrumba. Es en ese momento cuando aparecen las decisiones impulsivas, es cuando alguien se mira al espejo y dice: hoy sí me la quito como sea. Y es justamente en ese momento cuando más te equivocas. Por eso, cada vez que sientas esa urgencia, recuerda esto: una lesión en la piel puede molestarte mucho, pero una cicatriz mal hecha puede molestarte durante años. Una infección puede molestarte durante semanas, y una señal mal borrada puede costarte una oportunidad de diagnóstico. Vale mucho más hacer las cosas bien una sola vez que hacerlas rápido y arrepentirse después. Hay pacientes que me preguntan: doctor, ¿y si mejor me la cubro? Cubrirla no es el problema es ignorarla. Una lesión pequeña que no cambia y que ya fue bien identificada puede esperar unas semanas mientras decides el mejor tratamiento. Pero una lesión que te da dudas, que cambia o que se comporta de manera rara, no debe quedarse escondida solo porque te da vergüenza enseñarla. El tiempo no siempre juega a favor de quien lo posterga. También quiero explicarte cuándo suele intervenir un profesional y por qué a veces vale la pena hacerlo desde el principio. Un médico o dermatólogo no solo elimina la lesión. Antes de quitarla, la observa con otros ojos. Evalúa su textura, base, color, vascularización, contexto y localización. Decide si conviene tratarla, congelarla, recortarla, enviarla a estudio o simplemente observarla. Ese juicio clínico es precisamente lo que el Internet no puede ofrecer con certeza desde una pantalla, y en personas mayores esto cobra aún más importancia, porque con el paso de los años, la piel cambia, cicatriza de manera distinta, acumula manchas, roces, queratosis y otras lesiones que pueden parecerse entre sí. Lo que en una persona joven puede ser una verruga bastante común, en una persona mayor puede necesitar una evaluación más cuidadosa para no confundirla con algo más grave. Otra pregunta frecuente es: ¿por qué me salen tantas? Aquí volvemos a lo mismo, el terreno. Cuando las verrugas aparecen repetidamente, cuando los papilomas surgen en distintas zonas o cuando cada cierto tiempo aparece una nueva lesión, el cuerpo está diciendo que no basta con pensar en una sola marca aislada. Hay que mirar la inmunidad, la fricción, el metabolismo, la glucosa, el peso, los hábitos y el cuidado de la piel, porque muchas veces la lesión visible es solo la punta del iceberg, no el problema completo. Aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo muy importante. Muchas personas, especialmente los mayores, sienten tanta vergüenza por estas lesiones que pasan años sin enseñárselas a nadie. Les da pena el cuello, las axilas, el pecho, la espalda, se acostumbran a esconderlas, se cambian de ropa, evitan ciertos escotes, bajan la mirada frente al espejo y empiezan a vivir con una pequeña ansiedad constante, y eso pesa más de lo que muchos imaginan. No estamos hablando solo de la piel, estamos hablando de seguridad, de comodidad, de autoestima, de la tranquilidad de no sentir que tu cuerpo te está mostrando algo que tú no entiendes y que además te avergüenza. Por eso, este tema merece más respeto del que suele recibir. No es superficialidad querer quitar una lesión que te incomoda. No es frivolidad querer sentirte mejor con tu piel. El error no está en querer resolverlo. El error está en hacerlo de cualquier manera. Entonces, si tuviera que resumir el método seguro en una sola idea, sería esta: primero identifica, luego decide y solo después actúa. No al revés, nunca al revés. Primero identifica lo que tienes. Averigua si parece una verruga, un papiloma o algo sospechoso. Luego decide si es una lesión compatible con algo benigno y manejable.
Elige el camino adecuado y solo después actúa con constancia, seguridad y sin brutalidad. Si te saltas el primer paso, todo lo demás se vuelve más peligroso. También quiero dejarte claras las señales de alerta que jamás debes ignorar. Si una lesión cambia de color, crece rápidamente, sangra sola, duele, tiene bordes extraños, se úlcera, se pone muy oscura o aparece en un contexto raro, eso ya no es terreno para experimentar. Necesitas consultar a un médico, porque una de las peores decisiones que alguien puede tomar es borrar con un remedio casero una pista que la piel estaba dando. Y déjame insistir en esto porque es muy importante. No todo lo que aparece en la piel es benigno. No todo lo que parece una verruga es una verruga. No todo lo que cuelga es un papiloma inofensivo. La piel tiene un lenguaje, pero hay que leerlo bien. Por eso, cuando entiendes esta diferencia, ya estás a mitad de camino, porque dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde la claridad. Ahora quiero hablarte del error más común de todos, el que resume casi todo este problema. Y ese error es creer que quitar rápidamente es más importante que quitar bien. Ahí está la raíz de la mayoría de las cicatrices, las infecciones, los tratamientos fallidos y la frustración. No. En la piel, quitar bien vale mucho más que quitar rápido. Quitar bien significa no poner en riesgo la piel sana, no dejar marcas innecesarias, no ignorar señales de alarma, no arriesgarse a tratar algo mal que requería otro enfoque. Y cuando adoptas este principio, todo cambia. Ya no sientes desesperación, sientes control. Ya no actúas con vergüenza, actúas con criterio. Ya no persigues trucos, buscas seguridad. Y eso, precisamente eso, es lo que quiero que se lleves hoy. Si tienes verrugas o papilomas, no empieces con el remedio, empieza con la pregunta correcta. ¿Qué es esto realmente? Si respondes bien a esa pregunta, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Si la respondes mal, incluso el mejor remedio puede convertirse en un error. Así que la próxima vez que veas una de estas lesiones y sientas la urgencia de arrancarla, quemarla o probar cualquier cosa, detente, respira, obsérvala bien. Pregúntate si realmente sabes lo que estás viendo y, si no lo sabes, no improvises. La piel perdona menos de lo que la gente cree. Quiero dejarte con una guía mental muy simple para que no te precipites. Si la lesión parece dura, rugosa y localizada, piensa primero en verruga, pero no actúes sin observar. Si parece blandita, colgante y está en una zona de fricción, piensa en papiloma o acrocodón, pero no la cortes por impulso. Y si la lesión te genera dudas, si hay algo en ella que no te convence, entonces no te preguntes cómo quitarla. Pregúntate a quién mostrársela. Esa diferencia puede evitarte muchos problemas. Puede evitarte cicatrices, infecciones y, en algunos casos, puede evitarte pasar por alto una lesión que necesitaba atención profesional.